a Colgen primero y después Cristian. Me parece... a Colgen primero entonces. Entonces, al doctor Byron Triana Arias, presidente ejecutivo de Acolgen, tiene el uso de la palabra hasta por 7 minutos. Muy buenos días, honorables senadores. Gracias a la invitación para tener este debate sobre el proyecto de ley 146 de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, que en sí somos un grupo de empresas inversionistas de largo plazo que le apuestan al país y que han apostado hace años, que tenemos 5.000 megavatios para las próximas subastas de energía renovables no convencionales, con algo en lo que le han creído las empresas, y es la institucionalidad, son las reglas de juego claras. Y si bien la pregunta o el tema sobre el proyecto de ley 146, yo tengo que irme un poco al pasado para poder decir por qué la inconveniencia del proyecto de ley. E ir al pasado es efectivamente antes del apagón. Ahí las empresas eran principalmente públicas, en ese momento imagino tenían todo el control de la Contraloría, y la falta de gestión, tal vez la poca libertad para que las empresas pudieran hacer gestión, pues nos llevó a tener unos niveles de confiabilidad muy bajos y terminar pues en el apagón que todos conocen. Ahí decidimos, como un país que hoy es referente mundial en el sector eléctrico, diseñar un esquema en el cual no le implicara al gobierno, al presupuesto general de la nación, hacer inversiones, sino que eso fuera del privado. Y el privado lo que pedía para poder hacer esas inversiones que hoy en día se están haciendo es tener unas reglas estables en el largo plazo y claras. Ahí surge, a partir de muchos cambios de esquemas, el cargo por confiabilidad. ¿Y qué es el cargo por confiabilidad? Para poder discutirlo. Es una remuneración a los agentes generadores por la disponibilidad de sus plantas de generación que se paga de manera ex post. ¿Qué quiere decir eso? Como decía Alejandro Castañeda, una vez usted presta el servicio de confiabilidad, su planta estaba disponible, se le remunera. No es un fondo, no se tiene un gran fondo donde usted va y va acumulando los recursos, no. Usted, con base en el esquema de cargo por confiabilidad, puede o desarrolla los proyectos a riesgo del privado, sin garantía del Estado, sin un contrato del Estado. Si uno hace el equivalente, es como si las carreteras 4G todas se desarrollaran únicamente a riesgo del privado, sin necesidad de un solo peso del sector público. Yo creo que eso es algo para resaltar y es precisamente lo que está en juego, es ese esquema de confiabilidad. ¿Qué se pretendía con el cargo por confiabilidad? 4 cosas básicamente. Primero, garantizar el abastecimiento. Y garantizar el abastecimiento implicado que en los últimos 27 años no hemos tenido un solo minuto de racionamiento en el país. Incentivar la expansión del parque de generación, y ahí también quiero hacer énfasis, porque cuando hablamos de 20 billones son cortos con las cifras que implican las inversiones en grandes proyectos de infraestructura como son los del sector eléctrico. 13.000 millones de dólares se han invertido y se van a invertir al 2023 en proyectos de generación, 50 billones de pesos en inversión que el privado, solo creyéndole al marco regulatorio, ha desembolsado, sin necesidad de afectar el presupuesto general de la nación. Fenómenos del niño hemos tenido 3 desde el cargo por confiabilidad, los 2007-2008, 2009-2010 y el 15-16. Solo en el fenómeno del 15-16, que es otra de las ventajas del cargo por confiabilidad, el país se ahorró 17 billones, los usuarios por los que nos tenemos que preocupar, se ahorraron 17 billones en pagos de la energía eléctrica. Y el senador Name nos mandó a coger un derecho de petición que decía pues cuáles son los beneficios y los costos del cargo. El mismo decíamos, bueno, ¿y qué pasa si el próximo año tenemos un fenómeno del niño con una dura hidrología? ¿Cuál es la cobertura que nos va a dar el cargo en ese momento? Dependiendo de la intensidad climática, el cargo puede dar una cobertura a los usuarios hasta de 28-30 billones de pesos. Entonces, si estamos hablando de 20 billones comparados con 50 de inversión, 17 de ahorro en pagos de energía que hemos tenido en el 15 y 16 y 28 que podríamos tener, creo que es un esquema exitoso desde todo punto de vista. Una pregunta que surgía es, ¿y por qué el cargo para las hidráulicas? Y esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta la tenemos al lado, Venezuela. Venezuela tiene un sistema eléctrico que depende de una hidroeléctrica. La hidroeléctrica Simón Bolívar, una de las más grandes de Latinoamérica. Esa hidroeléctrica no tiene señales de inversión, no tiene señales de operación y ha llevado al país a un apagón. No tiene transformadores. Cargo de confiabilidad para las hidroeléctricas tiene varios incentivos. Uno es garantizar inversión, garantizar mantenimiento. El mantenimiento de estas plantas son muchísimo más costosas que cualquier tipo otro de plantas, requiere incluso parar en largos plazos, pero tiene una señal y es use la energía cuando el país la necesita. Usemos los embalses como batería. Esa es la confiabilidad de las hidroeléctricas. En otras palabras, no genere
no reciba ingreso para que cuando el país necesita la energía, usted pueda entregarla. Y ese es otro de los grandes elementos que hay que rescatar. ¿Y esto cómo se ha logrado? Con competencia entre tecnologías. Se ha logrado diseñar un producto que dé competencia, que todos puedan competir y se forme un precio al final en competencia para que los usuarios tengan los menores pagos. Con estos antecedentes, le respondo a la pregunta, senador, y es ¿por qué sería inconveniente? Porque vemos que es inconveniente. Primero, consideramos que afecta a la seguridad jurídica que ha sido el marco de este sector. ¿Y por qué le afecta? Porque yo no puedo ser libre de operar las plantas, yo no voy a poder gestionar. Si llego a necesitar combustible y el combustible es más costoso, eso se considera deprimento patrimonial, entonces no lo hago. Si necesito salir a comprar energía porque mi planta no pudo, que hoy las señales regulatorias lo dan, para que los generadores, al costo que sea, tengamos que cumplirle al país, y las plantas que mencionaban ahorita, que no pudieron funcionar el 15 y 16, ¿cuánto se gastaron pagando a aquellos que dieron el respaldo, a las plantas de última instancia? A los usuarios que se desconectaron se les compensó, y eso era vía incentivos. El momento en que esto, que no son recursos públicos, se quieran controlar a través de la control guía, más allá de que dependan del presupuesto general de la nación, pues no van a haber señales a la gestión empresarial. Como no va a haber señales a la gestión empresarial, hacer un adecuado uso, a responderle al país, que al final es eso. Los generadores tenemos que responderle al país y entregar la energía al costo que sea. Pues es muy difícil garantizar la confiabilidad, y esto lo que llevaría es a comprometer la confiabilidad y la prestación del servicio. Finalmente, pues es resaltarlo, y es, ustedes ya han hecho un esfuerzo considerable. El presupuesto general de la Nación se está incrementando de 105.000 a 620.000 millones de pesos los recursos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para esto mismo, para que sea una superintendencia que tenga más capacidad de acción, que tenga inspección, vigilancia, control. Ya están ahí los recursos para hacer eso, para que haga el monitoreo. La superintendencia de manera ex ante empezará a trabajar y a ser mucho más exigente, como lo ha venido siendo, en controlar los recursos. Entonces, por todos estos elementos, maniobrar la gestión de las empresas para responderle al país y no poder responderle. El hecho de cambiar las reglas bajo las cuales los agentes están entrando y bajo los cuales van a construir proyectos de aquí hasta el 2023. Con base en la última subasta de cargo por confiabilidad, que no solamente es una señal para la inversión en energía, porque al final esto es un ingreso de los generadores, sino para todos los servicios públicos, porque esto después puede ser extrapolable a gas natural, al transporte de gas, a la distribución de energía eléctrica, es que se está poniendo en riesgo la inversión o las toma de decisiones de inversión en el sector eléctrico, y por esa razón lo vemos inconveniente. Gracias, doctor Byron Triana Arias, presidente ejecutivo de Acolgen. Adelante, senador Name. Señor, ¿usted qué edad tiene, perdón? 36 años. Entonces usted no tiene conocimiento. La CREC fue creada por mi padre. El cargo por confiabilidad fue creado por él también. No tergiverse y no confunda a los colombianos. Aquí nadie está hablando que el cargo por confiabilidad es malo. No, no señor, no estamos hablando de eso. Y no le puede decir a los colombianos que ustedes no pueden ser vigilados y que si son vigilados por la Contraloría, entonces ustedes no van a poder tener seguridad jurídica. En el proyecto no se aumenta un solo requisito, ni se mete este cargo por confiabilidad en el presupuesto general de la Nación. No confundan, porque eso no es cierto. No traten de atemorizar. No infunja miedo. O sea, usted está defendiendo de que no se le vigile y que ustedes manejan y administren como les dé la gana los 25 billones de pesos. O sea, que usted puede ir y contratar un abogado porque usted cree que tenemos que pagarle la nómina. No. Y me alegra, doctor. Mire, por supuesto, no es usted, fue la doctora Ángela. Me alegra que la ley que saqué, con tanta oposición por parte de ustedes, que hicieron lobby, todo lo que se les ocurrió para que la 1715 no pasara en el país, ahora me la estén apoyando. Me alegra eso. Y me alegra que usted, como nuevo director de Acolgen, apoye mi proyecto y la ley de energías renovables. Pero no le digan mentiras al país. No le digan que esta plata va a ir al presupuesto general de la Nación. Eso no es cierto. Eso es una mentira.
No atemoricen al país. Y díganme una cosa, porque parecen Caperucita Roja. Ustedes no tuvieron utilidades, ustedes no han tenido utilidades, su gremio, todas estas generadoras durante mucho tiempo. Miles de millones de pesos. Ustedes ganan plata con la sequía y con la lluvia. Porque con la sequía aumentan los precios y con la lluvia nunca los bajan. No me digan que ustedes son unas empresas sociales, porque no lo son. Ustedes, el negocio de ustedes es ganar plata. Así que eso no lo diga en público porque eso es una mentira. Y otra cosa que le voy a decir, ¿cómo usted va a poner de ejemplo Venezuela, por favor? Claro que en Venezuela se tiene que ir la luz, porque es que usted lo mismo lo dijo, las centrales eléctricas están manejadas por el gobierno. Aquí no, aquí están manejadas por los privados. Y este proyecto ni el senador Name ni ningún congresista aquí quiere que volvamos al pasado. Pero usted no puede decir que esta plata entonces va a ir al presupuesto general de la Nación y que ustedes van a estar supeditados al presupuesto general de la Nación. Eso no es cierto. Aquí no estamos cambiando las regulaciones. Y tampoco es cierto que usted diga que ahora van a tener miedo para hacer un gasto o no. Porque como lo dijo la persona que habló anteriormente, hay una regulación de la CREC que queda intacta. Mientras ustedes cumplan con la regulación de la CREC, usted no estará cometiendo un delito. Puedo estar de acuerdo o no con esa regulación, pero lo que usted no me puede venir a decir aquí es que si a ustedes no lo vigila, si a ustedes no los vigilan, ustedes están contentos y se le meten al país. Doctor, por favor, ¿cuáles son las utilidades que ha tenido su gremio en los últimos años? Millones de millones. Entonces, más bien lo que ustedes no quieren es que se les revisen las cuentas. ¿En qué se gastaron? Y sí es plata pública, doctor, porque es de cada colombiano, de cada uno de los que está sentado aquí, que cuando pagan el recibo de luz, hay una parte de ese recibo de luz que va para el cargo por confiabilidad. Y estamos de acuerdo. Pero no nos pida, doctor, que ahora salgamos aquí a votar negativamente un proyecto para que ustedes puedan gastar la plata en que ustedes quieren, para tener tranquilidad. No, la plata de los colombianos toda tiene que ser auditada, toda tiene que ser vigilada, y no le dé miedo. Si la regulación dice pagar los sueldos, y usted paga los sueldos, no está cometiendo un delito. Si la regulación dice pagar combustible, y usted está pagando combustible, no tiene ningún delito. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. A usted, senador Name. Doctor Byron Triana, presidente ejecutivo de Acolgen, por supuesto que tiene el uso de la palabra para contestarle al senador Name si así lo considera. Senador Name, muchas gracias por las observaciones. Yo le respondo los dos puntos y efectivamente sí, como privados y las plantas de generación pues están para tener una tasa de retorno. Ese es el objeto de las empresas. Lo que uno debe procurar es que el producto de confiabilidad sea el menor costo, que tenga el menor precio posible. De hecho, en la última subasta se ha reducido de 17 a 15 dólares y seguramente la innovación tecnológica permitirá que cada vez se pague menos. Y en algún momento ni siquiera nos tendremos que preocupar por la confiabilidad porque todos tendremos paneles solares, almacenamiento y no será un tema para preocuparse. Sí, efectivamente se busca un retorno, pero el tema de punto como sector, porque acá como Acolgen no estamos para defender una empresa particular, un tema de PIG particular, sino sectorialmente es el gran activo que ustedes que tenemos como colombianos, como país, el cargo por confiabilidad es lograr inversiones, grandes inversiones. Hacer una hidroeléctrica es costosísimo, es muy costoso. Grandes inversiones sin garantía del Estado, sin contrato del Estado, sin un solo peso de anticipo del Estado, a riesgo de construcción de las empresas. ¿Por qué? Creyéndole al esquema de cargo por confiabilidad, creyéndole a ese ingreso, un ingreso de los generadores, un ingreso que sirve para cumplir el objetivo de la regulación y es garantizar la energía en la peor condición crítica, dándole libertad a las empresas para hacer esa gestión de recursos. Si esa gestión no queda a cargo de las empresas y no es miedo al control, difícilmente se puede cumplir con el abastecimiento. Y no es miedo al control, repito, yo creo que el fortalecimiento y subir un 500% el presupuesto general de la Superintendencia de Servicios Públicos para que sea una entidad mucho más sólida, mucho más robusta, no es miedo al control y a la vigilancia. Bienvenido al control y la vigilancia y bienvenida a la competencia. Muchas gracias.
A usted tiene la palabra el doctor Cristian Rafael Jaramillo Herrera, director ejecutivo de la CREG, hasta